Sí, buenas tardes. Es para mí un placer presentar el libro de estos grandes autores. Aún falta alguno más, me consta. Pero en nombre de la Junta Directiva del Real Casino de Madrid, es un gran placer y un gran honor que estemos todos nosotros en la posición de este libro, que por otro lado, como hemos estado viendo, no está de moda. No está de moda. O sea, la moda viene, yo creo que desde los griegos, desde todas las civilizaciones, y más que civilizaciones que vengan, yo creo que habrá mucho más. O sea que afortunadamente tenemos doctores como ustedes que nos pueden ir explicando, en este caso, lo que es las adicciones en la literatura. Y aquí yo creo que les voy a poner un pequeño reto también a futuro. Esto, como las adicciones son tan amplias, en la literatura, por supuesto, pero también yo creo que en la música hay grandes músicos con grandes adicciones, y no solamente los actuales, sino grandes compositores clásicos que han tenido sus adicciones. Muchísimas gracias al público, que veo que la verdad es que ha sido un éxito. Y sin más, paso a presentar a la mesa. Don Luis Fernando Alguacil es licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid y doctor de la Universidad de Alcalá. Inició su actividad profesional en la división de investigación de los laboratorios Juste de Madrid y posteriormente en el Centro de Investigaciones CUFESA. Es catedrático de farmacología de la Facultad de Farmacia y director del Instituto de Estudios de las Adicciones, profesor visitante de Medical University South Carolina en Chesterton, en los Estados Unidos, y coordinador de la Unidad de Investigación Transaccional del Hospital General Universitario de Ciudad Real. Don Antonio Quillas, aquí a mi izquierda, secretario y académico del Instituto de Estudios Adicciones y CEU, licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Filosofía por la UNED. Es también licenciado en Estudios Eclesiásticos por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Es profesor de la Universidad CEU San Pablo y en la actualidad es profesor titular de Antropología de la Facultad de Medicina. Es profesor de Antropología e Historia de Filosofía Antigua y Medieval en la Universidad Sinegius del CEU. Doña María Ángeles es escritora y crítica de cine, directora de Cinematnet Madrid, profesora monitora de la Escuela de Pensamiento y Creatividad. Obtuvo el primer Premio Nacional de Investigación Pedagógica del Consejo General de Ilustres Colegios Oficiales de Doctores y licenciados de Filosofía y Letras de Ciencias de España, con el trabajo Enseñanza de Valores y Crecimiento Personal desde el Análisis Literario. Carmen González Martín, catedrática de Toxicología de la Facultad de Farmacia, Universidad de CEU San Pablo, miembro del Instituto Universitario de Estudios Adicciones y CEU. Sus líneas de investigación son la neurobiología de las adicciones, los trastornos de alimentación y búsqueda de biomarcadores de la adicción, y pertenece a la Sociedad Española de Neurociencia, la SNC. Y por último, don Gabriel Rubio, que es catedrático de Psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid, miembro del Servicio de Psiquiatría del Hospital 12 de Octubre, miembro honorario del Instituto Universitario de Estudios de las Adicciones, IACEU. Es uno de los más reconocidos especialistas en el tratamiento del alcoholismo, coordina el programa Ayúdate y Ayúdanos, que consiste en la integración de grupos de autoayuda de la Federación de Alcohólicos de la Comunidad de Madrid, y es autor de más de 120 trabajos, con lo cual una vida prolija en la literatura. Y sin más, paso la palabra a don Juan Luis y ya podemos empezar. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Sí. Luego la Vale. Buenas tardes
a todos, es un placer tenerles aquí. Les agradezco mucho el que hayan destinado esta tarde a estar con nosotros y conocer algo más de este libro. También quiero agradecer a todos los que estamos aquí sobre la tarima, especialmente a nuestro moderador y a nuestros compañeros, y muy especialmente también a la profesora Ángela Alsasua, que ha sido esencial su participación y su mediación para que estemos hoy presentando el libro aquí. Yo quería decirles que el Instituto de Estudio de las Adicciones pertenece a la Universidad de San Pablo CEU y nuestro objetivo es el de hacer un estudio interdisciplinar de las adicciones. Es un instituto de investigación, por tanto, sobre todo lo que hacemos es investigación. Hay distintos grupos de investigación en el instituto, unos de índole más biológica, otros de índole más psicológica, otras líneas que, por ejemplo, tocan temas como la salud mental, las adicciones en las prisiones. En fin, hay distintas líneas de investigación. Tenemos luego una parte de actividad que es docente. Estamos organizando y promoviendo distintos tipos de cursos. Sobre todo hemos llevado a cabo cursos de verano el año pasado y bien. ¿Se me ha oído algo? Sí. Se estaba contando el curso de verano, vamos a tener otro nuevo, que hoy mismo nos han dicho que se ha aprobado sobre salud mental y adicciones en julio. Esa sería la parte docente del instituto y luego tenemos la parte de divulgación. En la parte de divulgación promovemos publicaciones, libros divulgativos, hacemos jornadas de distintos tipos, simposios, etc. Y es ahí, en ese punto en donde de nuestra actividad pues, se puede inscribir o se puede circunscribir este libro, ¿no? Este libro realmente tiene una parte de investigación y otra que es de divulgación. Entonces, bueno, pues yo lo que quería era simplemente, para que se hagan ustedes una idea de lo que se pretende, por remitirme a unas páginas, a unas líneas de una página de este libro, en donde se dice: la comprensión es un cometido de los saberes humanísticos y requiere de empatía cognitiva y emocional para desvelar el sentido de un acto. La literatura puede ayudar a comprender algo del comportamiento adictivo. ¿Qué mejor recurso que utilizar las narrativas y sus personajes a modo de observatorio de la génesis y desarrollo del evento adictivo? Si a lo comprendido desde el relato unimos los datos científicos, estaremos desarrollando un abordaje interdisciplinar. El abordaje interdisciplinar es realmente la esencia de nuestro instituto. Y estas palabras son de mi compañero Antonio Piñas, de su capítulo, que realmente ha sido el principal ejecutor de esta obra, y a quien le agradezco mucho que haya contado conmigo, digamos así, para trabajar con él. Y bueno, eso es lo que quería yo comentar. De momento, luego tendremos mucho. Bueno, sí, al hilo de esto, precisamente, el instituto, o el libro, más bien, ¿cómo ha influido el instituto en el libro? ¿Qué conjunción tiene el libro con el instituto? Pues yo creo que es una de las... Precisamente, cuando buscamos un trabajo interdisciplinar, a veces no es fácil conseguirlo. Y aunque se intenta, de una manera o de otra, pues los productos que salen, digámoslo así, tanto divulgativos como docentes, etc., pues muchas veces siguen manteniendo un cierto sesgo biológico en una parte, o filosófico, antropológico en otra. Yo lo que creo es que con este libro hemos podido conseguir uno de nuestros objetivos de una manera más clara, de conseguir una obra interdisciplinar. Entonces, digamos que yo estoy especialmente contento con el resultado de este libro por eso. Muchas gracias. Pues ahora para don Antonio, le voy a hacer una pregunta para ir ya que el público lo vaya más o menos comprendiendo. ¿Cuál ha sido el criterio real para elegir los autores que están en el libro? Luis Fernando, ¿cómo le das un poco? Luis Fernando ha dado la pista, ¿no?, de cómo hemos trabajado para hacer esta obra sinfónica, una polifonía, 21 autores, 18 capítulos, algunos capítulos que están escritos por dos autores,
21 autores, aquí estamos en una parte, y entre el auditorio hay algún que otro, acaba de llegar un autor. Pues el criterio ha sido que fuera un grupo heterogéneo de biólogos, biólogas, de filosofía, antropología, farmacología, médicos psiquiatras, psicólogos. ¿Con qué intención? Pues con la intención que ya adelantó en su momento Aldous Huxley, Luis Fernando tiene un capítulo sobre este autor. Poco antes de morir, en el año 1963, escribió una obra titulada Literatura y Ciencia. Y el objetivo que tenía era tratar de superar esa famosa crisis que el británico Snow había divulgado en torno a esa carencia de diálogo entre ciencias y humanidades, ¿no? Decía Snow que pues muchos humanistas estaban en el neolítico en relación al conocimiento sobre la ciencia, ¿no? Y muchos científicos también tenían carencias en el ámbito de las humanidades. Entonces hubo un debate muy interesante sobre, y acabo con esto, ¿no? La intención que hemos tenido con este libro es reconocer que, como en tantos otros casos, para conocer un problema tan complejo como son las adicciones, necesitamos esa dimensión objetiva, que las ciencias pueden aportarnos esos datos duros, pero cómo no olvidar esa dimensión subjetiva, que es la dimensión del paciente, es la dimensión de la persona que padece la adicción, y el recurso narrativo aporta una información de oro para poder trabajar de forma conjunta entre lo que se sabe en el laboratorio, lo que se sabe en la consulta, aunque los psiquiatras, los psicólogos sí que tocan bastante esa dimensión subjetiva, pero quizás siempre con ese sesgo del dato objetivo de las teorías, ¿no? Bueno, pues esa ha sido la filosofía de este libro, ¿no? El que fuera una polifonía entre lo científico, lo literario, lo antropológico, lo filosófico. Muchas gracias. Ahora, para doña María Ángeles, desde la especialidad del estudio de los valores, que es su especialidad, ¿qué es lo nuclear que nos enseña en la novela El Santo Bebedor? El Santo Bebedor, en una primera lectura, es una novela muy breve, pero muy rica de contenido. Y pienso que en una primera lectura rápida uno se puede quedar en la superficie, en la línea argumental y decir, bueno, pues es un cuento fantástico, fantástico de fantasía me refiero, y además muy bien escrito, porque no en vano Joseph, el autor, Joseph Roth, era uno de los, bueno, sigue siendo, aunque esté muerto, uno de los autores de Centro Europa más importantes del siglo XX. Entonces, lógicamente está muy bien escrita. Pero en una lectura profunda, en una lectura reposada, no es en absoluto, hay que decir, no es en absoluto una fábula con moraleja, no tiene ningún estilo didáctico, ninguna intencionalidad didáctica, pero encierra un mensaje y un aviso importantísimo. El mensaje es: el ser humano, por el hecho de ser humano, tiene dignidad, una dignidad inalienable en cualesquiera circunstancias. Y eso el autor lo centra en el personaje que es su alter ego, por otra parte, ¿no? Un hombre consumido por la adicción al alcohol, en la línea ya terminal del proceso, que se va a morir, ¿no? Son las últimas semanas de vida, y sin embargo, él, con no poco humor, va diciendo en la novela: usted me ha comprendido a mí y mi honorabilidad. Yo soy un hombre de honor, que es tanto como decir, soy portador de dignidad. Y un aviso también, que lo deduce el lector que profundiza, es que una adicción, el alcohol en este caso, tiene el enorme peligro de que se empieza, en el caso del libro empezó pues, por un problema. Mató a un hombre, lo metieron en la cárcel, es decir, hubo un
detonante que hacía que quisiera evadirse, salir de la realidad. Y empezó a beber. Pero una adicción atrapa. Y atrapa despacito, va atrapando hasta que ya no puede salir. Y entonces al pobre hombre, que le dan 200 francos para que los lleve a Santa Teresita de Lisieux, y los va perdiendo, bueno, los va perdiendo, los va bebiendo, y le van sucediendo milagros que le vuelven a dar el dinero. Hay que decir, entre paréntesis, que él era de familia judía, jamás había sido religioso, pero en los últimos meses que vivió en París, consumido por el alcohol, solo, total pobreza, descubrió el catolicismo y para él fue un cielo, literalmente, que se le abrió. Entonces en la obra está la gracia divina que irrumpe, aunque él dice, es muy gracioso también, que dice que el lector no se asuste porque en los milagros no hay nada asombroso. Es decir, que al final es el amor de Dios, ¿no? Y entonces está ese aviso a navegantes, cuidadito, que con una adicción se empieza, por el motivo que sea, por evadirse, por probar, por lo que sea, y cuando uno se quiere dar cuenta, lo ha agarrado como un pulpo y ya no puede desprenderse. Y una segunda reflexión que ofrece el librito, para que, como digo, un hombre que había descubierto el catolicismo, es que la gracia divina irrumpe en su vida en forma de milagros muy graciosos, además, en la obra, pero el poco margen de libertad se lo respeta, porque al final la deducción es: la gracia no puede obrar sobre un ser pasivo, sí sobre un ser destruido, sí sobre un despojo humano, pero el despojo tiene que tener una actitud receptiva, libre, voluntaria. Entonces son como los tres hilos que a mí me han parecido interesantes en cuanto a un proceso de adicción, que es curioso porque los procesos de adicción están muy bien estudiados desde el principio hasta el final. Aquí está el final, justo el final, el momento ya de la muerte. No sé si me estoy pasando de... No. ¿Puedo tirar? Puedes tirar. Tú me avisas. Sí, no te preocupes. Entonces, hay que tener en cuenta además que el libro es una autobiografía. Una autobiografía no en cuanto a los hechos concretos, sino en cuanto a que Joseph Roth vivió sus últimos meses en París penosamente, en la pura miseria, solo y consumido por el alcohol. Y él escribe en las últimas semanas de Andreas, su protagonista, está proyectando su experiencia. Hombre, lo que no es experiencial es la descripción de la muerte, claro. Pero, a ver, la intuía porque estaba muy consumido. Y en el final del libro, cuando Andreas se muere a los pies de Santa Teresita, dice él: ojalá Dios nos dé, es decir, se involucra, nos dé a todos los bebedores una muerte igual de feliz. Y no fue así, porque el pobre Joseph Roth ingresó en un hospital de pobres en París aquejado de una neumonía, y en el hospital confundieron los síntomas de la neumonía con el delirium tremens. Entonces su muerte fue horrorosa. Y todavía hay una cosa curiosa: el libro este fue su testamento de la trayectoria vital que él había vivido. Joseph Roth murió en mayo de 1939 y el libro se publicó en septiembre de ese mismo año, de tal manera que Joseph Roth tuvo esa muerte horrible en mayo y su alter ego tuvo la muerte salvadora en septiembre. Entonces, es un librito, casi poco más que es una novela corta. Es muy curioso porque la edición que yo tengo, yo creo que ha sido por cuestiones de editorial, luego le han puesto un suplemento, un estudio del editor
yo creo que por rellenar, porque no les daba ni el lomo, pero es densa, o sea, luego cuando se lee hay que irle sacando toda la enjundia. Muchas gracias. Para doña Carmen, desde un título tan amplio como es lo que es la edición y la escritura en femenino, ¿qué diferencias, si es que las hay, entre escritores masculinos y escritoras femeninas, o escritores y escritoras? ¿Se me escucha bien? Sí, yo creo que sí. Bueno, a mí me va a ser imposible hablar de un autor de un libro en concreto porque justo la particularidad de mi capítulo es que menciono a muchas escritoras y es más complicado. Lo que puede tener de particularidad es precisamente que ya se habla en la introducción del libro, es porque la vulnerabilidad efectivamente es diferente entre las personas y un factor determinante, hay muchos factores, bueno, no determinante, muchos factores, pues puede ser el sexo. Y efectivamente, las mujeres, si tomamos la misma dosis de sustancias de abuso y otras, pues nos va a hacer mucho más daño que a los hombres. O sea, tenemos un metabolismo diferente y entonces eso ya va a ser un condicionante. Por otra parte, hay una forma, se ha visto que hay una forma diferente como de la forma de consumir, o sea, más ocultismo, más vergüenza por ello, con lo cual se tarda en comunicar a los amigos, a la familia, y eso también hace que los tratamientos sean más tardíos. Eso también es otro determinante. También consumimos, parece ser, actualmente, pues, más unas sustancias que otras. Las mujeres parecen ser más hipnosedantes, en general los hombres consumen más drogas. Tenemos bastante miedo, o sea, percibimos bien el riesgo, pero sin embargo, por ejemplo, si las mujeres beben cada vez más alcohol, es una de las sustancias que parece que el riesgo se percibe menos. ¿Qué detonante también a lo mejor tenemos las mujeres? Porque siempre hay un malestar, algo que subyace, por lo que hay un gatillo que comienzas, ¿no?, a drogarte. Pues puede ser también cosas diferentes a los hombres. Dicen que cada vez más parecidas. Yo pienso que siguen siendo un poco diferentes. Parece que a lo largo de la historia la mujer ha sido más para sobrellevar la vida, el hombre más a nivel recreativo, aunque parece que eso se está igualando. Pero bueno, esto lo comento porque todo esto, llevado al mundo de las escritoras y escritoras adictas, pues también ha influido. Sobre factores, la verdad es que me ha venido muy bien leer el capítulo del doctor Gabriel Rubio, ¿no?, que hablará después, porque viendo todos los traumas que puede haber, ¿no?, infantiles, no solo infantiles, o sea, leía yo, la corteza cerebral se termina de desarrollar a los 25 años, digo, madre mía, todo lo que te puede haber pasado hasta ahí, que determine que después, si tú has sufrido alguno de estos traumas, puedas tener una adicción. Parece que las mujeres, justamente, el haber sufrido, pues a lo mejor abusos sexuales de pequeños, padres alcohólicos, etc., pues tiene una gran influencia entre esto. ¿Por qué se conocen más escritores adictos y más novelas? Pues puede ser que hayan escrito más, puesto que han tenido más posibilidad de hacerlo, porque también han tenido esta aureola de canallitas o enfant terrible que decían, y como se escribe, no hay nada de glamour en una escritora borracha, no hay nada de glamour, y por lo tanto, pues no se han dado a conocer, pero han sido algunas muy famosas. Yo he intentado hacer una recopilación, empiezo en el siglo XII, también me pares, por favor, porque he intentado empezar en el siglo XVIII, las mujeres escriben, por supuesto, desde el principio de los principios, porque pese al siglo de las luces, pues cuando llegó al siglo de las luces, buscando siempre escritoras, si puede ser adictas y si puede ser que escriban sobre adicción. Esa era mi búsqueda, porque si no, era muy amplio. Pues a pesar del siglo de las luces tampoco encuentro, porque tenían bastante complicado el poder llegar a la educación y poder escribir. Y es en el siglo XIX realmente en la que algunas de estas escritoras, George Sand y otras,
empiezan a escribir y bajo seudónimos. Luego ya vemos ahí una dificultad. Siempre digo que han tenido de difícil, que les ha hecho el poder llegar después de las herramientas, ¿no? George Sand, que es una mujer, pues ya ella sí que consumía opio y en alguna de sus novelas, pues ya esa novela, pues la protagonista justamente, pues para no pasar la noche de bodas con la persona que no quería, pues utiliza el opio. Y para mí en el siglo XIX hay una escritora, yo creo que es muy importante, que es Emily Dickinson. Esta escritora americana estuvo mucho tiempo en su habitación, no sé si lo sabéis, bueno, es que tienen que leer el capítulo. Y está encerrada y le influyó mucho otra mujer francesa, que es Barbara Browning, que utilizaba, yo cuando leía ponía hasta 40 gotas de laudanum al día, después he leído capítulos de mis compañeros y esto me parece poco, ¿no? Pero le influyó mucho. Y quiero mencionar a Emily Dickinson porque tiene uno de los poemas que habla ya y empieza diciendo la locura de ser cuerda. Entonces, hay un punto para mí tan importante que quería mencionar y es este hilo también, o esta barrita entre creatividad, locura, creatividad y el haber consumido drogas, ¿no? Y fijaros que esto de la locura de ser cuerda es un título de libro que luego utilizó Rosa Montero, ¿no? Y por este tema de qué punto, puede decir qué puntito, ¿no? Te puede dar de creatividad en haber consumido alguna de estas sustancias. Hay algunos siglos antes de que realmente empiece el siglo XX y casi después de la ley seca, en la que hay escritoras, cuando queráis paso a la pena, hay escritoras que no es que ellas hayan querido buscar drogas, sino que, y eso tengo aquí con el profesor Álamo, López Muñoz, que han escrito sobre la utilización de sustancias, ¿no?, en las boticas del siglo XIX, ¿no? Como los médicos no podían estar pues eso, escribiendo pues opio, los mezclas con alcohol, que es el láudano, hachís, cocaína, ¿no? La reina Victoria masticaba cocaína para el dolor de muelas, ¿no? Y entonces algunas de ellas realmente es que a lo mejor tenían una enfermedad, como por ejemplo Luisa Milla Scott, nuestra querida autora de las Mujercitas, pues realmente lo que tuvo es una enfermedad importante, le prescribieron mercurio, con el mercurio unas dolencias tremendas, con lo cual esta persona pues terminó utilizando hachís y nuestra autora de Mujercitas pues tiene una novela sobre cómo se utilizaba el hachís, ¿no?, en esa época y otras, ¿no? Y bueno, siglo XX, la ley seca es un momento donde el alcohol se utiliza muchísimo. Tenemos a Dorothy Parker, a Zelda, que era la mujer de Scott Fitzgerald, que utilizaron mucho, los psiquiátricos incluso, ¿no? Se podía dar el alcohol. Y ya es cuando se desaparece esta ley seca donde el alcohol está muy permitido, y eso lo he leído en el capítulo sobre el nadador, que nos están aquí mis compañeros, pues que era bien claro, ¿no?, este uso del alcohol. Uso posterior de otras sustancias. En el capítulo hablo también de la drogadicción, del consumo del tabaco, de querer dar ese aspecto de mujer segura, varonera, mediante la utilización también de estas drogas, que esto sigue hasta hoy en día, desgraciadamente, el consumir parece que tener más poder. Y bueno, ya solo para terminar, actualmente, aparte que ya las mujeres hablan abiertamente, incluso hay libros de amas de casa, cosa que también ha estado siempre muy oculta, ¿no?, en la casa vendedora, ya se escribe y hay libros sobre ello. Últimamente también leo sobre otros tipos de dependencias, que me voy a arriesgar a mencionar. También escrito por mujeres, por Annie Ernaux, premio Nobel, ¿no?, sobre pasiones, la pasión amorosa, debemos estar hablando de una adición, comportamiento de mujeres en las codependencias, el papel de las mujeres cuando el marido es adicto, cómo se porta, el compañero, beber porque bebe el otro, ahí tenemos el libro de Días de Vinos y Rosas, ¿no?, porque bebe tu compañero, bebo yo, y tú bebes porque bebo yo, y las lealtades, ¿no?, la codependencia, y digo las lealtades porque casi con esto a lo mejor me pasó
la batuta a Gabriel. Gracias. Muchas gracias. Ya ha llegado el turno de Gabriel. Desde su experiencia, tanto personal como profesional, sobre todo profesional, en la ayuda al alcoholismo y a la gente alcohólica, ¿el alcohólico nace o se hace? Y dentro de nace o se hace, ¿qué comportamiento o qué característica puede tener la que es la genética, la educación o ambas cosas? Bueno, buenas tardes. Creí que me ibas a preguntar algo sobre el libro. Aquí hay gente más preparada que yo para contestar esto, pero no voy a soslayar la pregunta. Quedaría políticamente correcto si dijese que hay factores hereditarios, que los hay factores caracteriales y ambientales, que los hay, biopsicosociales. Pero lo cierto es que la parte de la genética solo permite explicar el peso que puede tener la genética en el desarrollo de la adicción al alcohol. Cada vez sabemos que es mucho más moderado que lo que pueden explicar el ambiente. Es decir, ¿cómo te llamas? Jesús. Jesús, que no sabía. Jesús, ¿qué ves aquí? Dilo, soy calvo. Bien. Mi padre era calvo, mis abuelos, paterno y materno eran calvos, y yo seguramente habría sido calvo en Madrid, en Irán, en Washington, en París. Sin embargo, si yo hubiese tenido padre y madre dependientes del alcohol, abuelos maternos dependientes del alcohol y abuelos paternos dependientes del alcohol, y hubiese nacido en Irán, yo no habría podido ser alcohólico, por mucha genética que tuviese. Entonces, pensar que uno desarrolla esta enfermedad como consecuencia de los genes, yo creo que eso es excesivamente simple. Eso es quizá lo que las alcoholeras querrían que creyesen, porque le dirían: Carmen, si tu padre y tu madre no son dependientes del alcohol y tus abuelos tampoco, tú puedes lograr lo que quieras. Esto es lo que quieren que digamos. Esto no es así. Por lo tanto, los factores ambientales son muy importantes. Pero al hilo de lo que creí que me ibas a preguntar, que no me has preguntado, ¿no? Y cuando quieras cortarme, me lo dices, yo continuaré, porque ya sabes que es un problema. Fíjate que yo he elegido esta autora porque cuando Antonio me invitó a escribir sobre un libro, ya estaban todos cogidos. Los vuelos, para mí, estaban todos cogidos. Entonces empecé a buscar, y esta autora no es dependiente del alcohol. Esta es una mujer que tuvo un problema de anorexia nerviosa, es una mujer que escribe novelas cortas, que escribe muy bien, y en la novela cuenta cómo viven dos adolescentes con patrones de consumo de alcohol que seguramente los podemos ver en Madrid, Barcelona, Valencia, Cuenca, porque son muy actuales, ¿no? Y estos, también hay que leer el libro, ¿no? Como ha dicho Carmen, y estos jóvenes, si seguramente pudiésemos ver cómo pudieron evolucionar, pues uno puede pensar que los dos hubiesen acabado haciendo una dependencia por el alcohol, por el patrón de consumo que tenían, como bebían, ¿no? Pero la realidad, Jesús, no es esa. Cuando tú coges a 100 adolescentes y evalúas su patrón de consumo, sus características de personalidad, cuando tienen 16 años, tú sabes que de esos 100, 10, cuando tengan 25 o 30, seguramente cumplirán criterios de dependencia. La cuestión es que nunca sabrás cuáles de esos son, ¿no? Y eso es lo que aporta el ambiente. Es decir, que tus hijos, o mis hijos, o tus nietos, o mis nietos, pueden estar haciendo de gamba con el alcohol, y hay que prestarles atención.
Pero luego resulta que se matricula en el CEU, que conoce a una profesora encantadora, que resulta que lo que el escritor le gusta y deja de tener aquel comportamiento porque esto le gusta más. O se enrolla con un chico o con una chica, sienta la cabeza. Es decir, que esta maduración externa, el maturing out que llamamos, esto es muy importante y eso nos lo da el ambiente. De ahí la importancia que tienen fundaciones, institutos como el vuestro, donde se pone el acento no solamente en lo bio, en lo psico y en lo social. Por eso estoy encantado de estar con ellos hoy aquí y también contigo, que no me preguntas. Muchas gracias. Para terminar con las preguntas, que me gustaría una última pregunta para Juan Luis, que es: ¿una edición se quita con otra? ¿Una edición se quita con otra o desplaza a otra? Se llama Luis Fernando. Luis Fernando. Se llama Luis Fernando. Una edición no quita, sino que en muchas ocasiones se transfiere a otra. Entonces, pues nosotros teníamos, por ejemplo, un caso en el que empezamos a trabajar en... Coja un micro de mano si quieres, sí, y así acabamos. Un fenómeno en el que estuvimos trabajando cuando estuvimos en el Hospital de Ciudad Real era algo que estaba ocurriendo cuando se hacía cirugía bariátrica para que sea la cirugía de disminución de peso. Entonces, determinados pacientes exhibían una conducta tipo adictiva hacia la comida antes de la cirugía y por eso eran obesos mórbidos. Una parte, y cuando se hacía esa cirugía de la obesidad, al poco tiempo habían perdido muchísimo peso, ya no podían atracarse, ya no podían comer excesivamente porque el tubo digestivo que había quedado tras la intervención no se lo permitía y empezaban a beber. O empezaban a jugar, es decir, transferían su adicción de un objeto o una conducta a otra. Eso lo vemos, se ve bastante. Es un fenómeno que se llama transferencia de adicciones. Entonces, yo diría que las adicciones más bien se transfieren que no es una sustitución o quita otra o una a otra, ¿no? Hay sustancias que se están utilizando ahora, drogas, para tratar las adicciones a otras, pero son ensayos clínicos que están en marcha y tal, y cierta experiencia, como por ejemplo con determinados tipos de alucinógenos o de psicodélicos, que sí que se está viendo que pueden ser interesantes o que pueden ayudar en el tratamiento del alcoholismo, por ejemplo, ¿no? Pero esos son estudios que, en fin, hay que cogerlos un poquito con cierta precaución. No sé si queréis añadir. Yo sí que quiero, aparte está aquí mi profesor y buen amigo Cecilio Álamo, lo que tenemos que entender es que si uno, yo creo que el ejemplo es tuyo, Cecilio, ¿no? Si uno coge lo mejor de la heroína y lo mejor de la cocaína y se lo dejamos a Luis Fernando que en su laboratorio haga una sustancia que se llama baterina, con V. Y esa sustancia la ponemos en el mercado, la vendemos en los estancos, ¿no? Barata. Uno puede pensar, se enganchará todo el mundo, porque si tiene lo mejor de la heroína y lo mejor de la cocaína, pues no señor. Cecilio me decía que si tiene un efecto secundario que se llamase diarrea, no engancharía a nadie, porque nadie puede ir con un baño a trabajar, ¿no? Entonces, tenemos que entender que muchas veces los efectos de las sustancias, lo que nos atrae como adictos, no es solo los efectos positivos, sino es el balance entre los efectos positivos y los efectos secundarios. Y en eso cada uno somos muy especiales. Y también, cuando antes hablaba Luis Fernando, en la época que yo conocí a Luis Fernando y a Cecilio, nos conocimos en San Blas, yo estaba tratando a personas con dependencia de la heroína. Aquellos pacientes de los años 90, todavía algunos de ellos están en el 12 de octubre. Ya no dependen de la heroína, dependen del alcohol. Y es un poco lo que comentaba, es decir, la heroína en aquella época tenía lo que tenía y enganchaba. Vale. Y luego con el tiempo uno ya no tiene la facilidad de los 25 años
para irse a tal terreno, para andar trapicheando, y entonces eliges otra sustancia que te reporte determinados aspectos, que se tolere mejor. Por lo tanto, pensar en que solamente los aspectos positivos de una sustancia nos equivocamos, según nos enseñó mi buen amigo Cecilio. Hay que pensar siempre también en los aspectos secundarios. Muchas gracias. A propósito de lo mismo, yo puedo decir que en los años en que trabajaba mucho con adolescentes, normalmente con la adicción, en principio al alcohol, la adicción empezaba por inseguridades. En algunos podía empezar por hacerse el hombrecito, pero normalmente era por inseguridad. En el momento en que estaban un poquillo chispas, pues se les iba la timidez y se les iba tal. Claro, cuando se pasaba ese efecto, pues resulta que seguían teniendo los mismos granos en la cara, seguía siendo igual de patoso, lo cual quiere decir que la siguiente vez tenía que consumir más cantidad para evadirse, para aturdirse y para ser un figura. Claro, eso era lo que yo decía a propósito del libro del Santo Bebedor, el gran peligro, porque al principio yo controlo, pero después no controla nada, la adicción es más fuerte. Y entonces empezaban ya a encabalgarse las adicciones. Es decir, estoy hablando de adolescentes, luego en aquel momento no podían tirar más allá del tabaco y un poco el porrete. Pero se encabalgaba una adicción a la otra, sin dejar ninguna de ellas, que se aumentaban. Yo tendría muchas más preguntas, pero creo que el público yo creo que también las tiene. Y yo creo que sería bueno hacer un turno de preguntas. José Andrés, para que comente alguna pregunta. El mío mejor, ¿no? El tuyo. Aquí hay otro. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, a propósito del libro, lo que quiero decir es que yo no he tenido mucho tiempo para leerlo porque es muy denso y tiene muchísima información. Pienso que es más bien un libro de consulta, porque está muy interesante. He leído algunos de los capítulos que a mí me interesaban más. En segundo lugar, lo que quería decir sobre las adicciones es que yo he conocido a personas que eran adictos a todo. Empezaban bebiendo, jugaban, fumaban, todo lo que podían. O sea, no es que fuese una referencia, sino que era para todo. Y por último, quiero comentar que esta mañana leí en el periódico la seguridad en el uso de las drogas. Era el titular. Dice que en la Universidad de Bath, en el Reino Unido, habían hecho una especie de esquema de la seguridad para el uso del tetrahidrocannabinol, 8 unidades diarias. Pero ¿cómo que 8 unidades diarias se dan los primeros días? Porque todos sabemos que se produce tolerancia, entonces no puede ser cómo esas informaciones llevan a error y a confusión en la gente, porque no puede ser que digan, te tomas 4 vasos de vino a la comida y 4 a la cena y con eso ya tienes tus unidades seguras. Y no sé cómo se puede combatir ese tipo de información, porque me parece, no sé si lo viste. Fernando. Yo contesto a lo primero, bueno, por lo menos al hilo de lo que comentas del libro, que en efecto es un libro denso y que remite a otros. Bueno, yo diría que todos los libros a los que se remite en este, pues tienen interés. Y entonces que la lectura de los capítulos pues, puede también orientar un poco a cada uno de los lectores hacia determinadas obras en concreto. Por ejemplo, Santo Bebedor, que por cierto, este verano he leído un compendio, los cuentos completos de Joseph Roth, con lo cual no hace falta comprarse el librito este de la pequeñito, se puede comprar unos videos en donde está la leyenda de Santo Bebedor y muchas otras
muchos otros capítulos y escritos de Joseph Roth que yo creo que son interesantísimos. Entonces, bueno, un poco el libro pretende también eso, ¿no? O sea, orientar las lecturas según los intereses de cada cual. Dependiendo de los capítulos, pues por ejemplo, puede despertar el interés de leer el fin de Gauguin, ¿no? Se llama, que es una autora que yo tampoco conocía. Me he leído el libro gracias a que he leído el capítulo de Gabriel, y eso es un poco nuestra filosofía, sigue también un poco eso, ¿no? Y lo otro te lo voy a dejar a ti, Gabriel. Bueno, yo lo que creo es que estamos en un momento donde el peso de las tabacaleras va disminuyendo, el peso de las alcoholeras también, bueno, y estamos en un momento donde está en auge el peso de la industria que se dedica a comercializar el cannabis, el THC, bueno, hay países donde en algunos estados ya es... Y es algo que está ahí, que va a estar cada vez más. Es decir, ahora mismo, si tú quisieras hacer un ensayo, como nosotros hemos querido hacer un ensayo con THC, llevamos 4 años peleándonos porque nadie nos quiere apoyar, porque si está vendido, ¿para qué vamos a darle a un investigador que vea si es mejor que el placebo, pero si lo vendo? Entonces, bueno, pues esto nos tenemos que acostumbrar a que esto es así. Los médicos, los científicos, tenemos que poner un poco de orden en eso, pero lo tenemos difícil. Pero yo lo que sí quisiera explicar, porque tú has hablado, Carmen, ¿no?, de que hay muchos escritores o escritoras que tienen una adicción. Si escriben bien, no es porque tengan una adicción, es porque son muy buenos escritores, a pesar de la adicción. Cuando uno lee un libro de un escritor que tiene una adicción al alcohol o a la cocaína, fundamentalmente hay veces que es autobiográfico y uno puede descubrir, cuando está leyendo lo que le ocurre a un autor en esa narrativa, uno puede descubrir lo que esa persona vivió durante esa época que estaba atravesando en sus primeros momentos, los momentos intermedios. Por lo tanto, hay una parte autobiográfica que a cualquier lector le puede servir para poder entender cuál es la experiencia de un dependiente o una dependiente del alcohol cuando están en su proceso de intoxicación o se están recuperando. Luego hay otra parte también que es contextual. Cada uno cuando escribe, escribe de acuerdo a su época. En el siglo XVIII los autores, aunque fueran dependientes del alcohol, no escribían como en el siglo XX. Entonces, muchas veces escribimos una necesidad de querer contar algo para un auditorio y, por lo tanto, cuando nos leamos un libro escrito por una persona dependiente del alcohol, donde hay un personaje que tiene también su adicción, no solamente vamos a poder encontrar aspectos de su vivencia, sino también lo que la sociedad en aquella época quería escuchar y quería leer. Y luego hay otro aspecto que yo sí que os animo de verdad a que os leáis este libro, es que en este libro vais a encontrar una visión crítica, que es aquellos que nos hemos leído el libro y que hemos hecho el esfuerzo de intentar que aquellos que no lo hayáis leído todavía podéis entender qué aspectos son importantes, por qué esa autora, en mi caso, es importante, qué es lo que describe, en qué contexto. De alguna manera, de lo que se trata es que podáis entender no solamente la experiencia de la persona que está atravesando su adicción, qué ocurría en aquella época, y que siempre que uno hace una lectura, siempre uno hace su lectura. Leemos lo que queremos leer. Y algunos de vosotros, algunos de nosotros, es posible que se sienta identificado o identificada con algunos de los personajes que están ahí. Eso es un motivo muy importante por el cual yo he participado en este libro, porque hay veces que uno se autodiagnostica cuando lee un libro, te llega y te hace reflexionar. Y yo creo que la mayor parte de los libros que nos hemos leído, a muchas personas, cuando los leyeron, les hicieron reflexionar, y por eso os animo a que os lo leáis. ¿Alguna pregunta más? Yo puedo decir... Yo tengo una pregunta para...
Sí, bueno, pero puedes hablar lo que... Sí, no, era respecto a lo que había comentado Gabriel, que las escritoras que he mencionado eran grandes escritoras, adictas, y muchas de ellas han escrito, las que menciono es que todas en sus libros hablan de adicción y muchas veces con su propia experiencia. Patricia Highsmith, Marguerite Duras, precisamente uno de los detonantes, ¿no?, a lo mejor para su adicción eran las malas relaciones que tuvieron de pequeñas con sus madres. Me parece que es uno de los factores, ¿no?, dominante, ¿no? Las madres ahí siempre tienen mucha culpa en todo. Las malas madres. Y bueno, pues ahí lo mencionan estas mujeres, por supuesto, o sea que has hecho muy bien en decir que cada una es su momento, y yo quería otra vez eso, mencionar esta importancia y que salgan a la luz, no tanto, para mí no es tanto estas escritoras, ¿no?, que haya que comentar si eran adictas o no, sino cuáles son los detonantes, ¿no?, qué es lo que hace, ¿no?, que se termine consumiendo, y también dar este toque de atención y llamamiento al problema de las amas de casa. Vuelvo a hablar de la soledad, la culpa, la vergüenza. Actualmente también en mujeres parece ser muy brillantes, súper trabajadoras, con la injusto que está repartido, ¿no?, los trabajos personales laborales, pues ese estrés parece ser también que hace aumentar un mayor consumo de sustancias. Entonces, bueno, que se le dé mucha importancia, que se trate de evitar, y que ojalá, no sé, quiero decir, si van mucho a las consultas, que es difícil, has escrito un libro importantísimo, ¿no?, cómo es la campana de cristal, cómo detectar si se convive con un alcohólico, ¿no? ¿Cómo comentas? Laberinto de cristal. Laberinto de cristal. La campana de cristal es Silvia Blanc. Laberinto de cristal. No, es que además lo menciono en mi capítulo. Es esto que comentas. A ver, en un hogar, ¿no?, en una familia, dices, el elefante, es como si un elefante entra en casa, que al principio parece que te hace gracia y luego no hace gracia a nadie. Eso se extiende, y bueno, este llamamiento, somos de generaciones que cada vez hay a lo mejor menos amas de casa, pero más mujeres súper competentes, brillantes, que lidian con muchas cosas, y ese es otro detonante. Lo que es la vergüenza, el esconderte, o sea, este círculo vicioso, y estaba leyendo, todos hemos leído El Principito, y El Principito, sabéis que llega a una isla, que es la isla del bebedor, no sé si recordáis esto. Sí. Yo lo leía y decía, yo para mí es como la isla de la bebedora, y tenía recogido, dice, el Principito llega al planeta de la bebedora, digo yo, el bebedor, y dice, ¿qué haces? Dice, bebo. ¿Por qué bebes? Para olvidar. ¿Para olvidar el qué? Dice, la vergüenza. ¿La vergüenza de qué? De que bebo. Esto es este círculo. Y ya te he dejado sin pregunta. No, porque es muy bien, es decir, que lo que habéis dicho tanto Gabriel como tú viene muy al hilo de la pregunta que os iba a hacer, incluso puede ser para Ángeles también. ¿Qué incidencia tiene las adicciones en la creatividad de los escritores? Bueno, yo le he mencionado... Y me da igual, perdona, si me da igual que sea sí, con pues lo que había, la psicodelia de los años 60, 70. A ver, yo lo he mencionado sobre Emily Dickinson, ¿no?, la locura de esta cuerda, pero también, por ejemplo, se utilizó, hay un momento en una reunión con Lord Byron en la que están en un verano, se reúnen tres en una casa, y en esta casa estaba Mary Shelley. Estaban consumiendo en ese momento, como si ya se pensaba que el áurano podría venir bien para aumentar la creatividad, pues deciden estar, este verano están utilizando estas sustancias. Parece ser que en ese tiempo estuvieron ahí, es cuando esta autora, es cuando crea, ¿no?, el primer borrador de lo que fue luego, se llamó Frankenstein, el futuro Prometeo, en 1816, y luego ya en 31 el Frankenstein que conocemos, ¿no?, que se acaba de hacer otra película. Y bueno, ahí sí que se utilizaba precisamente porque pensaban que fomentaba la creatividad. Ahí siempre estamos ahí. Luego hay autores, no sé si está aquí alguien del capítulo, no sé si es sobre Kinsey o
No, es sobre Moretti, en el que dice, él estaba convencido de que si no hubiera sido adicto, habría sido mejor. O sea, no necesito el alcohol para la creatividad. Es que es... Sí, yo además, antes de esto voy a hacer un paréntesis porque me parece que hemos dejado un poco de lado un tipo de adicciones que no son de consumir, pero que son tan destructivas. Por ejemplo, en épocas como estas, en que hay mucha gente con problemas económicos, hay amas de casa que digamos, no por una tendencia placentera, sino para ver si solucionan el problema, van a jugar a las loterías, a la Bonoloto o a lo que sea, y se enganchan, y se enganchan. Y lo que empezó por ser, a ver si por unos centimitos consigo tener más ingresos para la familia, acaba que hay menos ingresos para la familia porque se lo gastan. Es decir, las pantallas en adolescentes o en adultos, la pornografía. Es decir, hay una serie de cuestiones que no son de consumir y que a lo mejor entran con más facilidad, pero que son exactamente igual de destructivos. Y en cuanto ya a la pregunta de la necesidad de los autores, de si el consumo acrecienta. Bueno, todos lo hemos vivido, casi todos, los más jóvenes no. Los periódicos hace unos años, esto antes de todo el boom de Internet, el trabajo en los periódicos era por la noche y el coñac iba y corría a ríos. ¿Realmente eso facilitaba escribir los artículos? Pues no. Lo que facilitaba era un subidón para aguantar un ratito más. Y Menéndez Pelayo, yo, vamos, no he tenido el gusto de conocerlo personalmente, ya me hubiera gustado, pero Menéndez Pelayo tuvo la adicción no tampoco por nada placentero, sino por aguantar, por trabajar más, porque veía que la vida se le iba. Y lo que empezó con café, que es otra posible adicción, continuó con coñac. Claro, y acabó mal. Y esa pregunta que has hecho, me la he hecho muchas veces. Y cuando escribí uno de los capítulos, que es el de Cocteau, de Galopio, cuando terminé, me dije a mí mismo, ¿qué no hubiese escrito este hombre si no le hubiera dado algo? O sea, es la sensación que me quedó en este caso concreto. Después de haber leído a distintos autores, me reafirmo en que si tengo que contemplar, por un lado, los autores que han visto favorecida su producción y su creatividad por las drogas y los que la han visto perjudicada, me quedo con los de la perjudicada y además con muchísima diferencia. Esa es mi impresión personal. Sí, buenas tardes. Bueno, parece que todos tenemos interiorizado que las adicciones son, pues eso, adicciones a las cosas malas, ¿no? Como las drogas, el alcohol, el tabaco. Pero yo no sé si hay algo observado, estudiado, a algún tipo de cosas que nos pueden, en principio, parecer positivas. Por ejemplo, adicciones a la literatura, adicciones a la música, adicciones a cosas que consideramos todos positivas. No sé si desde el punto de vista patológico puede tener alguna consideración. Quizá la pregunta sea un poco rara, ¿no? Pero... No es rara. Lo que pasa es que no encaja en el concepto de adicción. Sería, es decir, la adicción no solamente es un hábito, que es un hábito patológico, es un hábito donde perdemos el control de ese hábito y ese hábito provoca consecuencias negativas físicas, psicológicas y sociales. Un hábito que sea escuchar música, tocar muy bien el violín, donde uno se gana muy bien la vida y
como consecuencia de tocar muy bien el violín, es capaz de viajar, si su hijo vaya a Harvard y su nieta vaya a Cincinnati, no podemos considerarlo adicción porque no tiene ninguna consecuencia negativa más allá de las 14 horas de ensayo. Por tanto, quizá cuando a veces se habla del tradicional trabajo, donde efectivamente uno puede ser adicto al trabajo y generar consecuencias negativas en su familia, estaría en el límite, pero por definición, cuando uno tiene un comportamiento adictivo, tiene que tener consecuencias negativas. Por tanto, eso de lo que usted habla sería un hábito, sin más. Habría gente que diría, tú es que estás obsesionado con esto, vale, pero no entraría dentro del concepto de adicción. Buenas tardes. En la literatura filosófica, al menos durante algunas décadas del siglo XX, fue muy común el uso de la absenta por parte de los filósofos, ¿no? Entonces, yo no sé si en el equipo de ustedes que han elaborado el libro hay algún filósofo y algún capítulo dedicado un poco a las adicciones dentro del mundo de la filosofía. Pero más que el cultivo de la filosofía, en Baudelaire, por ejemplo, tenemos aquí también uno de los autores que ha trabajado a Baudelaire, era más como un medio para incentivo de la creatividad, o tener experiencias más allá de la consciencia, experiencias pseudomísticas, pero yo lo que no he leído es que se utilizara para incentivar una mayor racionalización, comprensión teórica. Eso no lo he visto. Yo tampoco lo he visto, pero hasta ahora. Pero cuando tú planteabas esta pregunta, vamos a ver, seamos realistas. En mi vida profesional, todas las personas que yo he conocido en el ámbito de las adicciones, cuando empezaron a consumir, todos sentían algo positivo. Era menos tímido, era más creativo, se tranquilizaba, era capaz de incluso pensar mejor. Es decir, ese ser el otro que yo quiero ser bajo los efectos de esta sustancia, eso ocurre en todas las personas que hemos probado las sustancias en algún momento de nuestra vida. Eso no significa que si uno persiste en sustancia sea Van Gogh, o sea Picasso, o sea Juan Ramón Jiménez. No, es decir, yo le prometo a usted que en los años que yo llevo he visto muchas personas con dependencia por el alcohol grave. No he visto a ningún genio creado por el alcohol. He visto a genios que a pesar del alcohol siguen siendo genios. Por lo tanto, es cierto que algunas personas bajo el efecto de la sustancia pueden sentirse más creativo, pero si uno es un tarugo, como yo, pues por mucho que uno beba, uno no va a escribir como Juan Ramón Jiménez o como Lorca. Es decir, que sentirse creativo bajo el efecto de la sustancia puede ocurrir, pero ser un genio de la creatividad no lo dan las drogas, por lo menos yo no lo he visto. Sí, algo que se ha dicho sobre el santo bebedor y reconocer la dignidad del adicto, pues me ha recordado pues, ejemplos de personas que sufren adicciones que por no sentirse reconocidos o verse solos, pues al final vuelven a recaer porque no tienen esa perspectiva sobre ellos, no se sienten reconocidos. Y bueno, pues vosotros pensáis que en las terapias que hay hoy en día de desintoxicación todavía hay que potenciar más esa perspectiva o no, porque esa perspectiva no llega a ser del todo biológica o científica, muchas veces es tener pues, una red de amistad que tenga otros ojos frente a esa gente. Bueno, por alusiones. Bueno, yo creo que la desintoxicación es la desintoxicación, que es salvar el síndrome de abstinencia, los síntomas, con alguna medicación para evitar complicaciones. Ahora bien, de lo que usted hablaba, esa dignidad
que debe tener cualquier persona, sea uno dependiente del alcohol, tener una esquizofrenia o un trastorno bipolar, no se la deberíamos de quitar a nadie, tenga la patología que tenga. Pero abundándonos en usted cuenta, digamos, hay modelos de recuperación, como los que tenemos los profesionales del 12 de octubre, donde tenemos un modelo de recuperación en el alcoholismo, y en ese modelo de recuperación, en función del momento en el que la persona está, llevo 15 días, 3 meses, 6 meses, 1 año, 10 años, hemos sido capaces de diseñar estrategias psicoterapéuticas para que inicialmente predomine lo cognitivo-conductual, en un segundo momento, en el primer año, terapias basadas en la regulación emocional, y últimamente estamos en el desarrollo de estrategias terapéuticas para la recuperación de valores que los tenían, pero que a la hora de tomar decisiones pasaban a un segundo plano esos valores porque primaba el alcohol. Entonces, en ese recorrido cognitivo-conductual, regulación emocional y recuperación en valores, lo que tenemos que ver es qué terapia encaja en qué momento. Y obviamente estas terapias de tercera generación, aceptación y compromiso, pues desde nuestro punto de vista encajan a partir de la persona, cuando la persona lleva en torno a unos 2 años de recuperación. Y termino diciendo que en todas las fases de esa recuperación la persona tiene su dignidad, y es también motivo por lo que estamos aquí a la hora de cuando un amigo o una amiga tiene una dependencia por el alcohol y está sentada a nuestro lado, pues realmente, si no queremos estresar su cerebro límbico, deberíamos de pensar que igual que uno no fuma delante de alguien que ha dejado de fumar y tiene un cáncer de pulmón, pues uno tampoco debería pensar, uno tampoco tiene que pedirse una cervecita diciéndole a la persona: no te importa que me dé una cerveza porque a ti no te voy a dejar beber, porque eres alcohólica. Entonces, yo creo que en muchas ocasiones es la sociedad la que a veces se lo pone un poco difícil a la persona que se quiere recuperar para comportarse de manera digna. Vale que estoy enfadado, pero prometo que no estoy enfadado, soy así. ¿Hay alguna más? ¿Vosotros cuánto miráis? ¿Vosotros queréis? Hola, buenas tardes. Yo quería hacer, bueno, más que una pregunta, una reflexión, ¿no? No sé si imagino que lo habéis pensado, me gustaría saber vuestra opinión en cuanto al paralelismo, tradiciones y literatura, que es de lo que se trata. No he leído vuestro libro, pero de todo lo que habéis hablado, y pensando en muchos escritores, escritoras, poetas, que han sido adictas a distintas sustancias, puedo pensar, la literatura del arte, técnicamente puede servir para sublimar, para transformar, para expresar, para canalizar, ¿no? Se entiende como algo positivo. No obstante, hay muchos ejemplos, por ejemplo, como el de Alejandra Pizarnik, un poeta que se suicidó a los 36 años, que tenía varias adicciones y que también bipolaridad, no se sabe. Y en cambio ella inicialmente trató de hacer de las palabras, del mundo de las letras, su resguardo, su refugio, y sin embargo en sus diarios consta, ¿no?, cómo sufría, batallaba con ellas. De hecho, como 2 meses antes de suicidarse le escribió a Julio Cortázar, su amigo: Julio, las perras palabras me están matando, puntos suspensivos, etc. Entonces, me parece interesante cómo se puede volver en tu contra, ¿no?, ese arma de doble filo que puede ser la literatura para una persona que tiene un problema severo de adicción, y como contraste con otros, al contrario, ¿no?, le sirve a lo mejor para ver más la luz, como John Foster, del premio Nobel, quizá, que también es alcohólico. Bueno, fue alcohólico. Entonces, me resulta inquietante cómo el mundo de la literatura puede impulsarte para ver más la luz, o al contrario, ¿no?, para meterte más adentro, en tu oscuridad, en personas que sufren estos problemas. Pues, si puedo solo contestar yo sobre 2 autoras,
que son muy poco conocidas porque precisamente se suicidaron y son todas estas mujeres, apenas se las conoce, pero eran 2 premios Pulitzer de poesía, son Anne Sexton y Sylvia Plath, que escribió la revista. Por eso me confundí con el título, otro título. Entonces, justamente estas mujeres es lo que has comentado, ¿no? No te has referido a otros autores, pero además eran amigas, compartían mucho tiempo, muchos poemas tan importantes y cómo, en cambio, yo creo que siempre por algún trastorno mental, ¿no? La adicción es un trastorno mental. Pues son 2 mujeres que se suicidaron y yo creo que no sé si la mayoría de los que están aquí conocen a estas 2 mujeres que he mencionado y efectivamente totalmente destructiva su adicción unida a su trastorno mental, aunque fueran muy creativas. Entonces hay un libro de un hombre llamado Montesinos que habla mucho sobre la creatividad, los poetas, los escritores y el suicidio, porcentaje de suicidio. Y ahí da números, unas estadísticas y parece que bueno, hay mayor posibilidad de suicidio, pero sería para a lo mejor ahí, es muy importante, ¿no? Un curso sobre salud mental, adicción, creatividad, también parece importantísimo. Ese sería otro libro, a lo mejor, otro curso, y muy importante su intervención. Enhorabuena por el libro y la iniciativa. Me gustaría simplemente preguntar en qué momento de la historia de la literatura o quién es el autor que verdaderamente ustedes consideran que empieza a tener conciencia del concepto de la adicción en sí misma. Antes ha citado que se utilizaba la cocaína. Yo, en mis tiempos universitarios, soy economista, no soy psicólogo, pero me tocó en sociología embebuirme un poco del psicoanálisis y de Sigmund Freud. De él aprendí 2 cosas que me llamaron mucho la atención. La primera, que antes de él se combatían las enfermedades, y es el primero que habla de los enfermos, de la humanidad de la enfermedad. Y lo segundo, que él mismo le daba cocaína a su hija, a su mujer, porque efectivamente tenía efectos desinhibidores, y él en su búsqueda, obviamente, cuando estaba descubriendo el psicoanálisis, obviamente que las personas pudieran tener algún tipo de ayuda para desinhibirse y a llegar al subconsciente, pero después descubre el concepto de adicción. ¿Quién es el autor, ya sea de la literatura, de la psicología, a que creen ustedes que el concepto de adicción se vuelve, vamos a decir, mainstream? Es decir, que la sociedad empieza verdaderamente a abordar el concepto de adicción, no simplemente un borracho, ¿no? Que podría ocurrir en la antigüedad. Esa es la verdad. El concepto de adicción no es algo que el autor que escribe sobre su biografía tenga y los pone. El autor, bien esté en la Odisea, o bien esté en la Ilíada, o bien esté, simplemente explica, porque el concepto de adicción es relativamente reciente. Antes de tener la idea que tenemos de adicción, de dependencia, fue un médico sueco, cuando hablaba de alcoholismo, no para referirse a lo que hoy hemos estado hablando aquí, hablaba para que entendiesen los problemas médicos generados por el consumo de alcohol. Eso era para él el alcoholismo. Porque lo que no podemos perder de vista es que en el consumo de una droga tan nuestra como es el alcohol, que la tenemos ritualizada en la iglesia, cuando el sacerdote transforma ese líquido en la sangre de Cristo, bueno, pues todas las sustancias desde la prehistoria han tenido una finalidad para los rituales. Y por lo tanto, en aquella época seguramente no había adictos, como hoy los entendemos. La cosa se empieza a complicar cuando la sustancia deja de estar desritualizada. Ya no se utiliza para rituales, se utiliza para el ocio, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil encontrar una biografía o una obra literaria donde el individuo intente explicar su experiencia adictiva,
porque lo único que podría explicar en el siglo XIV, no estoy inventando, es cómo bebía. En aquella época, si uno bebía mucho, seguramente se consideraría un vicioso. Por lo tanto, es muy difícil para nosotros encontrar una obra literaria donde podamos decir que aquí aparece reflejado un dependiente del alcohol, cuando seguramente las bases de ese autor, a la hora de explicar su experiencia, el concepto de adicción no existía ni en él ni en la sociedad que lo rodeaba, porque es un concepto relativamente reciente, pero es muy interesante su aportación. Sí, si me preguntas, lo vamos terminando, porque voy a hacer una última pregunta. Lo que es la adicción... No me preguntes ya nada, que yo hablo mucho ya. Pero no te pregunto por tu libro. No, es para que la quiera coger. Las adicciones se quitan o siempre están latentes, tanto físicamente como mentalmente. Que conteste Luis Fernando, que sabe de esto. Yo contesto desde el punto de vista biológico. Desde el punto de vista biológico, cada vez estamos viendo que las alteraciones que se producen en el sistema nervioso en modelos animales, pero también en clínica humana, son muy persistentes, tan persistentes que incluso pueden pasar a la herencia, porque hay cambios descritos epigenéticos. Es decir, no sé si están ustedes familiarizados, pero la genética son nuestros genes que determinan cómo somos en parte, aparte del ambiente, pero luego esos genes se pueden expresar o no dependiendo de circunstancias ambientales, que hace que sufran determinadas modificaciones que puedan dar lugar a que funcionalmente un gen que podemos tener y que funciona perfectamente deja de funcionar, o al contrario, ¿no? Esas son las modificaciones epigenéticas que van más allá de la herencia. Bueno, pues hoy conocemos modificaciones epigenéticas en nuestro cerebro producidas por los consumos crónicos de distintos tipos de drogas y que por tanto pueden producir un efecto que dura al menos durante toda la vida del individuo afectado. O sea, toda la vida puede ser. Algunos son más reversibles, otros menos, pero en cualquier caso lo que sí que se puede afirmar de una manera clara es que muchos de los cambios biológicos que producen los consumos crónicos de drogas de abuso pueden permanecer casi a perpetuidad. Lo cual no quiere decir que estemos condenados, por supuesto, porque la adicción, como ha quedado claro aquí, y lo verán ustedes en los distintos libros que puedan manejar a través de esta primera introducción, pues es algo mucho más que biológico, en el sentido de que los componentes ambientales, humanos, culturales, tienen tal capacidad de modulación que ese tipo de cambios biológicos pueden, digámoslo así, soslayarse, superarse o podemos convivir con ellos. Pero lo que sí que es cierto es que van a existir, se van a producir y van a estar aquí. Y eso se ha visto con distintos tipos de drogas. En mi caso, que tengo un poquito más de conocimiento de ello, con los opiáceos son bastante bien conocidos. No, yo por abundar, es que planteamos Jesús así la pregunta, es que yo tampoco quiero convertir en un talibán de dependencias. Personas con dependencia pueden ser leves, moderados y graves. Entonces, una persona con dependencia leve, que hace unos años no lo clasificaríamos como dependiente, sino que abusa del alcohol, ahora sí, esa persona está condenada a no beber en toda su vida si va a ver un psiquiatra. No, esa persona, sabemos que hay programas que, de vida controlada, siempre y cuando tengas una serie de criterios, es decir, que en las dependencias leves, el sujeto, si se trata, y muchas veces incluso no hace falta tratarse, su capacidad de control se da cuenta de que aquí no puedo beber. Es decir, que una dependencia leve a uno
no le genera ese estigma de decir, ya no puedo beber en toda mi vida. Hay tratamientos que le permiten beber, que se llaman bebida controlada, que son exitosos. Cuando ya hablamos de dependencias moderadas o graves, es lo que se introduce, lo que ha dicho, claro, con lo cual sabemos que en eso si tú has sido fumador de tabaco te darás la cuenta, ¿no? Bueno, pues dejas de fumar, si la gente piensa, si yo empecé a fumar a los 14 y a los 30 dejo de fumar, son 16, dejo de fumar, con mi corazón, mi pulmón, tal, ahora estoy 16 años más, tengo 46, si empezase a fumar, me costaría, no te costaría nada, empezar a fumar prácticamente esta. Bueno, pues en las dependencias moderadas graves, con la mayor parte de adicciones de sustancias que conocemos, pasa lo que cuenta Luis Fernando. Lo que pasa es que durante el primer año, cuando tú le dices a alguien que por su adicción al alcohol moderada o grave, no sea conveniente que vayas todas las mañanas al bar Antonio a tomarte un café con leche, como hacías antes con la copa, pero ¿por qué, doctor? Si ya no bebo, bueno, le explicas a blog y tal. Al principio se hace muy complicado, porque tienes que renunciar a muchos lugares donde te divertías. Estabas con tu gente y ahora me dicen que no puedo ir ahí, pero si no bebo, ¿no? Entonces, eso cuesta algunas recaídas. Luego, como tú muy bien decías, yo empecé a utilizar el alcohol porque me daba un poquito más de empoderamiento, me quitaba mi timidez, me sentía más integrado, pero luego empecé a utilizarlo porque los nervios también me los quitaba y los días de aburrimiento también, y fui escalando y utilizando para esta emoción negativa y para otra y para otra, y empecé a los 14 y cuando tengo 30 años descubro que no sé cuáles son mis emociones, porque siempre las he estado atenuando, ocultando, y cuando dejo de beber y ya sé que no tengo que ir al bar Antonio ni estar con mi cuñado, ni estar en tal sitio, vale, me cuesta, ahora me resulta que es que no sé cómo manejar mis emociones, y en un tiempo récord tienen que aprender lo que no aprendieron desde los 14 a los 25, tienen que aprenderlo en 2 años, que también es muy complicado, porque antes utilizaba una bebida y me aliviaba. Y luego está el asunto que me siento muy culpable de cuando no estaba atento a mis hijos, cuando no estaba atento a mi mujer, cuando insultaba a mi mujer, cuando iba bebido en el coche y casi mato a uno. Y aquel era yo. Aquel era yo. Aunque no lo quiera ver. Y ahora, después de 5 años de tratamiento, el que está aquí también soy yo. La persona que sus hijos le dicen qué buen padre eres, mi mujer me quiere, mis amigos también me quieren, y este también soy yo. Y a este no le hace falta beber. Y cuando le dices, ¿beberías si hubiese una pastilla que pudieses beber sin complicaciones? ¿Para qué? También como estoy ahora, no me lo va a provocar en nada. Por tanto, esa especie de maldición de que no voy a poder beber en la vida, que lo dicen todos durante los primeros meses, hay un buen amigo mío, Antonio Félix Catena, presidente de la Federación de Alcohólicos de Comunidad de Madrid, que siempre dice que tiene más suerte que yo, porque él es alcohólico y yo no. Y dice, fijaos el doctor Rubio, es diabético, no puedo tomar ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y yo puedo tomar de todo, menos alcohol que no me gusta, ya no me gusta. Entonces, bueno, veamos que después de años hay gente que ha positivizado aquella experiencia y se sienten personas con dignidad mucho más dignas de algunas de las personas que están por ahí circulando. Yo como veo que el moderador va a tener que clausurar esto dentro de poco, porque nos hemos pasado en cuantos pueblos, no sé si vamos a aceptar. Estamos a gusto, yo creo que estamos a gusto. No, yo lo que quería era reiterar otra vez el agradecimiento a todos los asistentes, especialmente también a los autores, y también hacer una alusión especial, porque no estamos todos, desgraciadamente, los autores de este libro. Este año nos dejó nuestro querido compañero Mario Martínez. Hoy ha venido su representación, su familia, su mujer, su hija e incluso su hijo desde Valladolid expresamente para estar en este teatro. Entonces quiero
finalizar por mi parte con un recuerdo hacia Mario y con el agradecimiento a su familia y, como digo, a todos los demás autores del libro y a todos los asistentes. Gracias. Dando las gracias a este elenco de profesores, ha sido una maravilla, y dando las gracias también a Ángela Sasua, que nos ha hecho posible este encuentro. Hemos concluido el acto. Muchísimas gracias.